mandato democrático que sus representantes electos por la ciudadanía ostentan. En esa línea, varios grupos parlamentarios de les Corts Valencianes presentaron enmiendas de supresión sobre el artículo 30 del proyecto de ley de medidas fiscales para 2021, que modifica el artículo 9 de la Ley 21-2017 de medidas fiscales de gestión financiera y de organización de la Generalitat, cuyo contenido afecta de manera específica a las entidades locales, pero sobre todo afecta a las personas menos pudientes. Por lo expuesto, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Villena somete al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. El punto primero, según la enmienda presentada, dice: el Ayuntamiento de Villena solicita al Consell de la Generalitat Valenciana que proceda a aplazar la aplicación por un plazo de mínimo 2 años del impuesto al vertido e incineración de los residuos y rechazos de residuos domésticos de competencia municipal plasmado en la Ley de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2021. El punto segundo, dar traslado del presente acuerdo al Consell y a la Diputación de Alicante, a los ayuntamientos de nuestro Plan Zonal de Residuos, a la Mesa y a los grupos parlamentarios de les Corts y de Diputación de Alicante y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo proponente, Miguel Ángel. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. En primer lugar, quiero manifestar que somos conscientes de que se tiene que avanzar en materia de gestión de residuos, que estamos a favor de que se mejoren los servicios, que cada vez se apueste por una recogida y por una gestión de recursos más eficiente. Sobre este tema, el 1 de enero de 2021 ha entrado en vigor, como ya ha relatado la secretaria municipal en la lectura de la moción, la Ley 3/2020, 30 de diciembre de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización para el año 2021, lo que se conoce como la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, y en su artículo 30 se regula este impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética. En esta ley se especifica que el hecho imponible del impuesto es triple: por una parte, el depósito de residuos y rechazos de residuos en vertederos para su eliminación, el almacenamiento de residuos por plazo superior al previsto en otro decreto y, por último, el abandono de residuos y rechazo de residuos en lugares no autorizados. Dejando al margen el debate sobre si lo mejor es gravar o crear nuevos impuestos, o por el contrario, lo mejor es incentivar a quienes mejor lo hacen, o incentivar que precisamente se haga cada vez mejor, quiero argumentar la motivación que hay detrás de esta moción por dos razones generales. Cada una de esas razones pues tiene algunos pequeños matices. En primer lugar, por una razón temporal, y en segundo lugar, por una razón de fondo. En cuanto a la razón temporal, tenemos claro que quizá no es el momento más oportuno, más adecuado para generar nuevos impuestos, que en este caso compliquen un poco más la autonomía local, generando más presión sobre las arcas municipales, que bien sabéis, pues desde hace prácticamente un año, pues están soportando una presión más elevada de lo normal para, digamos, proyectos más ordinarios. Entendemos que en un momento de crisis como el que estamos atravesando hay una necesidad de recursos que se tienen que dirigir hacia determinados sectores que quizá no aconsejen que este sea el momento más oportuno. Además, hay que tener en cuenta también que la aplicación de este impuesto coincide prácticamente con la creación de un nuevo impuesto que espera recaudar 850 millones de euros del Gobierno central, que se aplicará ya el año que viene, y que el objeto, el hecho imponible, va a ser muy similar al de este impuesto. Entonces, por una parte, ahí está la razón temporal, y por otra parte, en cuanto a la razón de fondo, creemos que no cumple
al 100% con el objetivo y con la finalidad con la que se ha creado este impuesto. La finalidad, según se relata en la ley que he referido anteriormente, es fomentar el reciclado y la valorización de los residuos, penalizar el depósito en vertedero fomentando una mejor y más adecuada planificación de los residuos domésticos por parte de las entidades locales. Como decía antes, creo que todos estamos de acuerdo en ese objetivo final, pero quizá no tanto a veces en el camino que hay que llegar o que hay que seguir para llegar a ese objetivo final, pero en cualquier caso, creemos que tal cual está planteado este impuesto, no cumple con ese objetivo en base a lo que se especifica en el apartado octavo en cuanto a la cuota y al tipo de gravamen. Creemos que puede llegar a penalizar a quien mejor gestión realice en origen. Y digo esto porque el porcentaje sobre el que se calcula el límite de pago de este impuesto, del porcentaje de rechazo a vertedero, es respecto al total de entradas en planta y no respecto a la cantidad total de residuos que gestiona el municipio. Y por lo tanto, si el reciclado y la separación en origen es mayor y por lo tanto no llega a planta, no se tiene en cuenta eso para la valoración general de los límites, como decía, de esos porcentajes. Por lo tanto, como decía, por esos dos motivos, creemos que ni es el momento y creemos que se debe depurar técnicamente si se quiere cumplir con el objetivo que he dicho y que está relatado en esa ley, consideramos que no es el momento de aplicarlo. La enmienda que se ha presentado es cambiar la redacción del artículo 1, que principalmente decía que se derogue, digamos, ¿no? Que se elimine la aplicación y tras hablar con el concejal de Medio Ambiente, pues hemos llegado a la determinación que lo mejor es solicitar el aplazamiento en un periodo de 2 años. Creo que también se estaba comentando algo así en otras instancias, pero bueno, en cualquier caso creo que pedir por lo menos el aplazamiento puede ser beneficioso doblemente. Por una parte, porque pasará esa situación económica negativa que estoy comentando, y por otra, porque también se pueden depurar esos defectos que creemos que tiene el planteamiento y que puede no llegar a cumplir al 100% con esos objetivos con los que todos estamos de acuerdo. Muchas gracias, señor Salguero. ¿Más intervenciones? Francisco Iniesta, ¿tiene la palabra? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, ya más o menos el debate que tuvimos en la comisión informativa iba un poco en esta línea que ha comentado Miguel Ángel, la de que por una parte pues no era el mejor momento con la crisis económica y crisis sanitaria que se está viviendo el aplicar cualquier tipo de tasa impositiva sobre la ciudadanía, y luego también un poco pues sí que estamos en la línea de que hay que mejorar esa gestión de residuos y por tanto en todo lo que va a vertedero, pero entendiendo que la bonificación a lo mejor debe ser un poco la vía que probablemente que se lleve a cabo. Entonces, entendiendo también estas cuestiones que sé, que conozco y que Fulgen tú también podrás comentar, que en el consorcio también se están llevando un poco en el sentido de las mejoras que la planta de Villena pues, va a tener en los próximos meses, entendemos que lo mejor era pedir ese aplazamiento, esa moratoria de ese periodo de 2 años para esta propuesta, para esta tasa. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? ¿Ninguna? Yo, si queréis, ¿vas a intervenir más, Miguel Ángel, o si queréis comento yo? Yo, pues, quería hacer 2 preguntas simplemente y además las quería hacértelas a ti, que también como presidente del consorcio creo que las podrás contestar bien. Sobre lo que me estaba comentando Paco, también tenía yo la duda. Creo que este impuesto, tal cual está planteado, penalizaría quizá a consorcios como el nuestro, cuya planta no está, digamos, bueno, se tiene que actualizar y por eso se ha realizado ese plan de gestión. Claro, si el rechazo es mayor, pagaremos más, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra, también me surge la duda, porque yo entiendo que al ser un impuesto que se aplica a los, bueno, consorcios, pero entiendo que a los municipios directamente, ¿cómo se espera desde el ayuntamiento? No sé si lo tenéis previsto ya, ¿cómo se espera conseguir ese dinero? ¿O de dónde se va a sacar?
Bueno, varias cosas. Y añado alguna cosa más. Evidentemente estamos de acuerdo con la propuesta, como ya ha manifestado el concejal Francisco Iniesta, por los motivos que has expresado, pero por alguno más. En estos momentos, creo que sois conocedores que desde el consorcio se está haciendo un importante esfuerzo, se está haciendo una importante inversión para rehabilitar íntegramente la planta de Villena. No solo el municipio de Villena, sino todos los municipios del consorcio. Eso va a suponer que esa rehabilitación la tengamos que asumir nosotros y, por tanto, una mayor presión económica sobre los ayuntamientos, que en algunos casos los ayuntamientos lo trasladan directamente al recibo de la basura y en otros casos pues son los propios ayuntamientos los que asumen ese incremento de coste. Claro, nuestra planta es una de las plantas más obsoletas que hay, una de las que tiene mayor rechazo y, por tanto, una de las más perjudicadas en ese sentido a la hora de aplicarnos esa diferencia. Por encima del 44% se aplican un impuesto extra al que estáis anunciando. En principio y en el plan de gestión de la instalación está previsto que la planta se modernice y se reduzca muy por debajo de ese 44% en el plazo de 2 años. Por tanto, si cumplimos con los objetivos que nos hemos dado desde el consorcio, esa moratoria que estamos pidiendo para 2 años ya sería suficiente y, por tanto, no tendríamos que asumir ningún coste adicional por este impuesto extra que se está poniendo. Y de ahí que evidentemente estemos en sintonía, porque creo que nos hemos puesto las pilas, lo estamos haciendo bien y parece que encima que lo estamos haciendo bien no nos perjudiquen, ¿no? Cuando ya vamos a tener un sobrecoste por llevar a cabo esa actuación. Y en esa misma línea se ha mandado una carta al director general de Medio Ambiente solicitando precisamente eso, ese aplazamiento que vamos a aprobar ahora, para que durante este tiempo nosotros podamos rehabilitar íntegramente la planta y que no tengamos que pasar por ese sobrecargo, estando también de acuerdo que no es el momento de incrementar el coste como habéis dicho, ¿no? No sé si te he respondido a la pregunta, Miguel Ángel. ¿Alguna intervención más? Pues si queréis procedemos a votar. Yo creo que la aprobamos por unanimidad, si nadie dice lo contrario. Perfecto, muchas gracias. Pasamos al punto siguiente, que es